Me desperté y me di cuenta de que estaba en un mundo construido sobre la angustia, una novela romántica oscura de esas en las que el chico pasa por un infierno. Como esposo contratado de la hermosa directora ejecutiva Jessica Miller, yo solo era una herramienta que ella usaba para mantener a su familia fuera de su espalda. En el momento en que escuché que el que se escapó estaba a punto de regresar al país, comencé a hacer las maletas hacia el infierno en este mundo inquieto. El que quiera sufrir puede hacerlo, yo no soy masoquista. Pero algo parecía no estar bien. ¿Cómo fue que el vuelo de su antiguo amor, que regresaba a Estados Unidos, fue desviado a un sitio negro en Europa del Este? ¿Y esa pequeña y conspiradora ayudante suya? ¿Cómo fue que lo enviaron a una mina de diamantes en Sierra Leona antes de tener siquiera la oportunidad de hacerse la víctima? La forma en que mi esposa, la directora ejecutiva, me miraba se estaba volviendo cada vez más extraña, hasta que logré escapar, solo para despertar atado a una cama. Un par de ojos carmesí me miraron de reojo y ella se lamió los labios. Que tenga un buen viaje, señorita Miller. Le di mi mejor y más solidario saludo mientras Jessica Miller se preparaba para subir a su auto, con una sonrisa respetuosa plasmada en mi cara. Dios mío, qué lástima que no me encuentre bien hoy. Si no, no te dejaría encargarte de esto tú sola. Tengo muchas ganas de ir contigo. Sabes que perdí la oportunidad de aprender de ti, dije con la voz llena de arrepentimiento y disculpa. Jessica se detuvo con la mano en la puerta del auto y se giró, con una plácida sonrisa en su rostro. Entonces entra. Tenemos un médico de guardia. La sonrisa se me congeló, mis ojos iban de un lado a otro. Me tapé la boca deliberadamente y solté una serie de toses fuertes, las venas de la frente se me hincharon mientras mi cara se ponía roja. Me esforcé por mirarla, intentando proyectar una imagen de pura determinación. Tos, jefa, toso. Tos. Tienes razón, puedo con esto. Tos. Jessica suspiró y agitó la mano con desdén. Olvídalo. Quédate aquí y descansa. Subió al coche y este se alejó rápidamente. En cuanto su coche desapareció de la vista, me di la vuelta y volví corriendo a casa. Corrí a mi habitación, saqué la maleta escondida en el fondo del armario y, tras una última comprobación, salí disparado de la villa. Un coche que había reservado con antelación se detuvo, me subí de un salto y le dije al conductor que pisara el acelerador rumbo al aeropuerto. El coche arrancó a toda velocidad. Vi cómo la villa de Jessica se encogía en la distancia, pero no podía relajarme, no todavía, estaba en alerta máxima. No fue hasta que llegamos al aeropuerto y mi teléfono seguía en silencio, sin mensajes de Jessica, que me permití respirar un poco. Pisé con fuerza mi viejo teléfono, rompiéndolo, y luego lo metí en un vaso de agua antes de tirarlo a la basura. Saqué un teléfono nuevo y le puse una tarjeta SIM nueva. Subí al avión hacia otro país y solo cuando me acomodé en mi asiento dejé escapar un largo y profundo suspiro. Probablemente te estés preguntando por qué hago esto, por qué renunciaría a ser el esposo contratado de Jessica Miller y al salario mensual de $50,000 que venía con ello, si estoy loco. Había una razón para todo. Recordé cómo Jessica me encontró por primera vez. Era un día brillante y soleado. El viaje en autobús de regreso a mi ciudad natal había sido brutalmente largo y, en cuanto bajé, encontré un bosque apartado para hacer mis necesidades. Justo cuando disfrutaba del momento, una voz vino de un lado, disculpe, ¿hay Avonwood cerca? Me sobresalté tanto que simplemente me quedé inmóvil. Antes de poder subirme la cremallera, me giré instintivamente y vi a una mujer con un vestido blanco allí de pie, emanando un aire de elegancia. Sus ojos estaban fijos en mi equipo, con una media sonrisa en los labios. Una oleada de vergüenza me invadió mientras me alejaba rápidamente. ¡Qué raro! Por supuesto, no lo dije en voz alta. Fingí compostura y dije, sí, siga otros 8 kilómetros por ahí. La mujer miró en la dirección que señalé con una expresión pensativa antes de sonreír con impotencia. Lo siento, pero podría llevarme a Avonwood. La miré fijamente, listo para negarme. Claro, era hermosa y yo iba a Avonwood de todos modos, pero era una desconocida y debía ser cauteloso. Puedo darte $20,000.
Trato hecho, se acabó la cautela. En cuanto la transferencia llegó a mi cuenta, mi sonrisa era tan amplia que casi me partía la cara. La mujer sonrió y me tendió la mano. Hola, soy Jessica Miller. Era la jefa ahora, así que tenía que ser respetuoso. Levanté la mano, recordé lo que acababa de hacer y me la limpié en la camisa. Dudé, pero Jessica simplemente tomó mi mano. La miré sorprendido, estaba radiante, sin una pizca de disgusto en su rostro. Bueno, si a ella no le importaba, a mí tampoco. Hola, soy Ethan Cole. ¿Eres de Avonwood, señor Cole?, preguntó Jessica desde el asiento del conductor, mirándome de vez en cuando. Asentí, nacido y criado. Entonces, ¿qué te trae de vuelta? La miré y luego volví a mirar por la ventana. Mis padres dijeron que necesitaban hablar conmigo sobre algo en persona. Ya veo, murmuró Jessica. ¿Y tú?, pregunté con indiferencia. Jessica se rió entre dientes y me miró de nuevo. Yo. Estoy aquí para encontrar a alguien. Encontrar a alguien, me sorprendía un poco venir hasta aquí. Debía de ser alguien muy importante para ella. Jessica sonrió. Es la persona más importante, el amor de mi vida durante 2 vidas. Algo pesado. Condujimos hasta Avonwood y estaba a punto de irme a mi manera, pero Jessica insistió en dejarme en mi casa. ¿No tienes prisa por encontrar a esa persona? Ella solo sonrió. Sin prisa. No discutí. Cuando llegamos a mi casa, toqué, pero nadie respondió. Qué raro. ¿No estaban en casa? Saqué mi teléfono y los llamé. Oye, papá, ¿dónde están tú y mamá?, pregunté confundido. La línea estaba ruidosa y apenas podía oírlo, debió de moverse porque el sonido se aclaró. Hijo, hay algo que necesito decirte. Su tono vacilante era extraño. Verás. Antes de que pudiera terminar, la voz de mi mamá lo interrumpió. Ethan, tu padre y yo estamos de vacaciones en el extranjero. No podemos hablar mucho. Estaba a punto de colgar y grité, espera, ¿ustedes fueron los que me dijeron que volviera y ahora me dicen que están fuera del país? Eso es un pequeño salto, ¿no crees? Pero la línea ya estaba muerta. Me quedé mirando mi teléfono, atónito. ¿A qué demonios estaban jugando esos dos? Suspiré, siempre estaban haciendo cosas así. Jessica me miraba con una sonrisa divertida. Avergonzado, saqué mi llave de repuesto y abrí la puerta. Entró y miró a su alrededor con libertad, y entonces el ambiente se volvió acogedor. Me acerqué, serví un vaso de agua y se lo di. A mis padres les gustan todas estas cosas peculiares. La casa era realmente acogedora, tenía una paleta de colores cálidos y estaba llena de todo tipo de baratijas raras, pero no se sentía desordenada. Jessica tomó un sorbo de agua. ¿Puedo quedarme aquí un rato?, preguntó en voz baja. Su sugerencia me dejó atónito. Explicó, vine con prisa y no reservé hotel. ¿Puedo pagar el alquiler? Agité la mano, ya me había dado más que suficiente. No te preocupes por el alquiler, son solo unos días. Tenemos una habitación libre. Jessica asintió suavemente. Esa tarde la invité a comer al mejor restaurante de la ciudad, del que habló maravillas. Esa noche preparé la habitación libre con sábanas limpias. Es un arreglo sencillo, nada que ver con la ciudad. Jessica miró la decoración con una expresión suave y susurró, es igual que antes. No la oí bien y, pensando que algo no le gustaba, pregunté rápidamente, ¿qué pasa? ¿Algo no va bien? Jessica negó con la cabeza y sonrió. Nada, creo que es maravilloso. Me alegré de saberlo. Después de eso volví a mi habitación a dormir, pero durante la noche sentí como si alguien me estuviera observando, un aliento cálido se sentía cerca y podía percibir la urgencia de una presencia, pero cuando abrí los ojos no había nadie junto a mi cama. Extraño. ¿Estaba embrujado el lugar? A la mañana siguiente, cuando salí, Jessica estaba sentada elegantemente a la mesa del comedor desayunando. Cuando me vio, sonrió y me saludó, el desayuno está listo. Me acerqué y vi que eran todos mis favoritos. Sonreí,
Me senté sin ceremonia y le di unos mordiscos a mi bagel. La miré sorprendido. Parece que tenemos el mismo gusto, bromeé, todo bagels con semillas y este café. Mientras hablaba, Jessica solo sonrió levemente. ¿Es así? ¡Qué maravilloso! Debía de ser una coincidencia. Le devolví la sonrisa. Después del desayuno llevé a Jessica a recorrer Avonwood. Era un pueblo histórico que había experimentado mucho desarrollo en los últimos años, los lugares turísticos y las atracciones estaban bien equipados. Jessica no tenía ninguna petición específica, así que la llevé a todos lados, sitios históricos, subir al templo para la buena suerte, ver sopladores de vidrio, visitar los food trucks y pasear en bote por el lago. Esos pocos días fueron realmente muy divertidos. Jessica y yo nos llevamos de maravilla, salvo por lo de los fantasmas. Todos los días en casa sentía ojos extraños sobre mí, por la noche también, y me despertaba con dolor de espalda, como si hubiera estado luchando con un fantasma. Pero mi tiempo era limitado, me acababa de graduar y necesitaba encontrar trabajo. Bueno, debería irme, le dije a Jessica. Ella solo sonrió y asintió. ¿Qué podía hacer? Quería quedarme y divertirme más tiempo. Justo cuando estaba a punto de volver, sonó mi teléfono. Miré el identificador de llamadas y me enfurecí. Hola, papá, ¿te acordaste de que tienes un hijo?, le espeté. Llevo días intentando llamarlo sin éxito. Se rió torpemente y entonces mamá lo interrumpió. Isen, olvidamos decirte algo. ¿Qué?, pregunté desconcertado. Mamá soltó una carcajada tímida. Te encontré una esposa, ¿no estás emocionado? Se llama Jessica Mellor y es guapísima. Ya se conocieron, ¿verdad? Me quedé paralizado, el teléfono seguía pegado a mi oreja y miré a Jessica. Sonreía con esa misma leve sonrisa. Me alejé rápidamente y le susurré al teléfono, ¿de qué estás hablando? ¿De qué esposa?, dijo mamá con indiferencia. Oh, para decirlo simplemente, te vendimos a Miss Mellor, ¿qué? Por $500,000. Ese no es el punto. Clic. Colgó. Apreté los dientes. Al menos podrían haberme dado una parte. Guardé el teléfono y respiré hondo, preparándome para enfrentar a Jessica. Me giré y su rostro estaba a centímetros del mío. Me sobresalté. Entonces, ¿oíste el acuerdo que hicieron mamá y papá? Esposo. Esa sola palabra, esposo, me dio un escalofrío. ¿Puedo romper el contrato?, pregunté, forzando una sonrisa. Jessica siguió sonriendo levemente, pero me hizo temblar. La multa es de $10 millones. Bueno, cariño. Y así, sin más, mis padres me vendieron por $500,000. En realidad, me convertí en el esposo contratado de Jessica. El contrato era de 3 años. Durante ese tiempo, también sería su asistente y ganaría $50,000 al mes. Pensándolo bien, era un trato increíble. Pero Jessica actuó rápido. Muy rápido. Justo después de salir de Avonwood, me hizo conducir directamente al ayuntamiento. Antes de que me diera cuenta, nos habíamos registrado y obtenido nuestra licencia de matrimonio. Al salir del edificio, mirando el certificado de colores brillantes, mi mente se sentía confusa. Algo no encajaba. Era como si me hubieran dado un garrote en la cabeza y todo zumbara. Cuando la niebla se disipó, me di cuenta de algo. No era de aquí. No solo no era de este pueblo, sino de este mundo. Y la forma en que llegué aquí fue la clásica y popular, un camión semirremolque. Pero eso no era lo más importante. Lo que importaba era que no me habían transportado a un mundo de fantasía ni a un páramo cyberpunk. No, no era una novela romántica que perseguía al tipo hasta el crematorio. Incluso eso podría haber estado bien, dados mis años de maratón de novelas web. Existía la posibilidad de que hubiera acabado en una versión decente. Ya sabes, de esas en las que el antiguo amor de la esposa del director ejecutivo regresa. Me rompen el corazón. Nos divorciamos rápidamente y luego encuentro a una chica a la que realmente amo,
mientras mi exesposa recibe su merecido y me ruega perdón entre lágrimas. Si fuera así, podría lidiar con eso. Pero después de un análisis cuidadoso y de rebuscar en mis recuerdos, fuera lo que fuera, no estaba en ese tipo de mundo. Estaba en el otro. El miserable y frustrante mundo en el que me lastiman sin piedad y termino al borde de la muerte. El tipo en el que susurro, ya no te quiero, y luego muero. Y lo peor fue que el autor escatimó en cada detalle, excepto en la meticulosidad, descripciones detalladas de cómo torturaron al protagonista masculino. Querían conmover al lector, que se sintiera completamente desesperado. Y este protagonista era testarudo. No se iba, pasara lo que pasara. Tienes un contrato. Ella te paga. Tú haces tu trabajo. Eso es todo. ¿Cómo te enamoras? Era claramente de los que se enamoran de su sargento de instrucción, de su instructor de manejo o de su barbero. Uf. Suspira. Lo que sea. ¿Por qué no me di cuenta antes? Mi mirada captó la atención de Jessica. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? La miré. Era hermosa, elegante, con un cuerpo de infarto. ¿Por qué te convertirías en ese tipo de persona en el futuro? No es nada, dije con una leve sonrisa, restándole importancia. Solo me sentía un poco sensible. No puedo creer que me haya casado tan rápido. ¿De verdad? Ya te acostumbrarás, dijo Jessica con un leve sonrisa. Sube al coche. Vamos a casa. Parpadeé. A casa. Jessica arqueó una ceja. Sí, estamos casados. ¿No deberíamos irnos a casa? Lo entendí. De acuerdo, a casa. Vamos a casa. Subí al coche y conduje hasta la dirección que me dio. Tenía la vista puesta en la carretera, pero ya estaba decidido. Tenía que encontrar la manera de escapar. Cuando llegamos, me quedé atónito. Me giré para mirar a Jessica. Jefe, ¿no dijiste que íbamos a ver a tus padres? De pie en la entrada de una enorme villa había una pareja de mediana edad con aspecto amable. Ah, ¿no lo mencioné? Bueno, te lo digo ahora. Escuchen. Jessica sonrió. Hoy vamos a ver a mis padres. Me tapé la oreja con un dedo y luego esbocé una sonrisa cansada. Perfecto momento. Se rió y salió del coche. Corrí a seguirla. Madre mía, ni siquiera tuve tiempo de comprar un regalo. La verdad es que estaba un poco nervioso. Mamá, papá, les dije que esperaran dentro. La madre de Jessica me dio una palmadita en la mano. Solo queríamos echar un vistazo al yerno que trajiste a casa. Me miró y luego le sonrió al padre de Jessica. Bueno, se ve muy guapo. Estoy muy contenta. Su padre asintió con aprobación. Me acerqué rápidamente. Señor y señora Mellor, un placer conocerlos. Soy Ethan Cole. Después de hablar, ambos me miraron con extrañeza. Jessica me dio un codazo en el brazo y articuló algo. Entendí al instante. Mamá, papá. Sí. Ambos respondieron con cálidas sonrisas. Pase. Pase. Debe estar cansado después de un viaje tan largo. La madre de Jessica me tomó del brazo y me llevó adentro. Un magnífico festín ya estaba servido en la mesa. Me sentaron con Jessica a mi lado. Su madre no dejaba de amontonar comida en mi plato mientras su padre me preguntaba sobre mi vida. Respondí con sinceridad. Cada vez que terminaba de hablar, mi plato volvía a estar lleno. Miraba y veía la mirada expectante de su madre. Todo lo que podía hacer era atiborrarme hasta quedarme limpio. Esto era tan... ¡Qué raro! ¿Por qué eran tan amables conmigo? Acabábamos de conocernos. Mi mente daba vueltas, pero mi boca no dejaba de masticar. Esa noche, la madre de Jessica nos dijo con una sonrisa alegre, ya que están casados, no me molestaré en preparar una habitación aparte. Entonces nos miró, una mirada que decía, deberían ir a descansar. Miré a Jessica con torpeza. No parecía avergonzada en absoluto. Simplemente sonrió y se giró hacia mí. Esposo, es hora de dormir.
Seguía Jessica a la habitación. El aire olía ligeramente a su perfume. La miré. Jefe, creo que debería. Antes de que pudiera terminar, me empujó sobre la cama. Su mejilla se pegó a la mía. Su aliento era cálido. Sus pestañas eran largas y rizadas. Su piel estaba pálida. Sus mejillas se sonrojaron. Me estaba confundiendo. ¿Me había dado cuenta de algo mal? No podía ser. Jessica me miró fijamente y de repente se dio la vuelta. ¡Qué cansada! Hora de dormir, anunció, cubriéndose con las mantas como si nada hubiera pasado. Pasó. Estaba desconcertado. ¿Qué significaba eso? Miré el espacio vacío junto a ella, luego alrededor de la habitación. ¡Oh, qué demonios! ¿Por qué ser tímido? No es que yo sea el que esté perdiendo aquí. Me metí en la cama. Era cómodo. Escuchaba el suave ritmo de su respiración, la suave fragancia llenando mis sentidos. Empecé a sentir los párpados pesados. La cabeza me daba vueltas. Menos de 5 minutos después de acostarme, estaba inconsciente. En mis sueños, me sentía como si estuviera en un volcán. Todo mi cuerpo ardía. Pero pronto, una sensación fresca me invadió, como si estuviera cubierto de gelatina fría. Fresco y suave. Mi temperatura bajó gradualmente, y en el momento en que el volcán entró en erupción, sentí una liberación. El calor abrasador se desvaneció al instante. El sueño de esa noche fue profundo y confortable. Cuando volví a abrir los ojos, era de mañana. La luz del sol era cegadora. Lo primero que vi fue una vasta extensión blanca. Dios mío. ¿Se me permite ver esto? Jessica se había dado la vuelta. Y el cuello de su camisón se había abierto, revelando su generoso pecho. Tenía la cara sonrojada, el cabello alborotado contra sus mejillas. Parecía completamente satisfecha. Tenía que ser una ilusión. Me levanté de inmediato de la cama. ¿Y si mi determinación flaqueaba y rompía mi disciplina? Con ese pensamiento, me vestí rápidamente y salí de la habitación. En cuanto salí, su madre me llevó a la mesa del desayuno. Unos momentos después, Jessica apareció, bostezando y estirándose, revelando un hombro pálido. Fingí no ver nada. Avanzamos rápidamente hasta el avión. Miré por la ventana, sintiendo una oleada de puro alivio. Recordando los últimos 3 años como asistente de Jessica, fue agotador, pero no me arrepentí. Había ahorrado mucho dinero, hecho contactos y adquirido una valiosa experiencia laboral. Estaba satisfecho. Al principio, no tenía ni idea de lo que hacía una asistente. Por suerte, Jessica no era demasiado exigente y me dio mucho tiempo para aprender, así que no podía decepcionarla. Aproveché cada segundo libre para estudiar, preguntar. Pedía consejo y escuchaba atentamente. Revisaba 2 y 3 veces cada detalle de mi trabajo. Preguntaba cuando estaba confundido y buscaba ayuda cuando no sabía algo. Crecí rápidamente. Poco a poco, pasé de gestionar proyectos pequeños a gestionar proyectos importantes. En 3 años, la gente a mi alrededor empezó a respetar mis habilidades profesionales. Pero empecé a notar que Jessica parecía disfrutar holgazaneando. Siempre usaba las inspecciones de trabajo como excusa para llevarme de viaje o a parques de atracciones, panaderías y salas de juegos. En 3 años, visitamos la mayoría de los sitios famosos del país. Esa mujer estaba perjudicando seriamente mi eficiencia laboral, como ahora mismo. Jessica me acercó un tenedor con un trozo de pastel a la boca. Le di un mordisco. Sonreía de felicidad. Constantemente me recordaba a mí mismo que no debía dejarme engañar por ella. Aunque ahora me parecía amable y cariñosa. En cuanto su antiguo amor volviera, correría directamente a sus brazos. Su crueldad quedaría expuesta y me torturaría sin cesar para complacerlo. Con ese pensamiento, me comí el trozo de pastel. Me ofreció de nuevo. No está mal. Ya me preocuparé por el futuro después. Bueno, ahora es tu turno, dijo Jessica, dejando el tenedor y abriendo ligeramente sus labios rojos.
Suspiré, tomé el mío y le di un trozo de pastel. Jessica lo comió contenta, con una expresión de felicidad en el rostro. Nuestra situación actual no parecía un matrimonio falso en absoluto. Parecíamos más bien una pareja que se ama de verdad. ¿Podría Jessica cambiar tan drásticamente en el futuro? No pude evitar preguntarme. Entonces me di una bofetada mental. ¿Qué sé? ¿Por qué dudas? Mientras pensaba esto, Jessica se inclinó hacia mí con una mirada de preocupación en el rostro. ¿Qué pasa? ¿Por qué te golpeaste? Forcé una sonrisa. Oh, había un mosquito. Jessica parecía pensativa. Su siguiente movimiento me tomó completamente por sorpresa. Presionó sus labios contra mi mejilla. Sentí una sensación de frío, como si algo me hubiera lamido. La miré en estado de shock. Se lamió los labios y se rió entre dientes. Ahí lo tenías. Una gran picadura de mosquito. Ya no te pica, ¿verdad? Eso fue una picadura de mosquito. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué sé? Me costaba mucho resistirme. Después de todo, no era la primera vez. Pensándolo bien, Jessica no era así al principio. Mantenía una distancia normal. Comíamos, dormíamos y trabajábamos como profesionales. Pero luego, como si estuviera poniendo a prueba mis límites, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Empezó diciendo que mi comida se veía mejor en los restaurantes y que pedir otro plato sería un desperdicio, así que deberíamos compartir. Ay, tu comida se ve deliciosa, pero no puedo terminar otro plato entero. Sería un desperdicio. Me miraba parpadeando, una mirada que decía claramente, me estoy comiendo tu comida. Entonces empezó a agarrar mi bebida sin querer y a beber de ella. Uy, perdón, no estaba prestando atención. ¿No te importa? Entonces, de alguna manera, se lastimó la mano, y durante un tiempo, tuve que darle de comer en cada comida. Siento mucho molestarte así con mi mano. Aceptó mi alimentación con alegría, sin mostrarse en absoluto arrepentida. Incluso pasaba mientras se duchaba, me gritaba desde el baño, no puedo alcanzar la espalda para ponerme gel de ducha. ¿Puede ayudarme? Madre mía. Soy un caballero. ¿Cómo podría hacer algo así? ¿Está bien esta presión?, pregunté, dándole suaves palmaditas en la espalda. Ya sé que tenía las mejillas rojas al bajar la mirada. Qué bien se siente. Resoplé sobre mi pecho. Mi habilidad para frotar y masajear la espalda es de primera. Satisfacción garantizada. ¿Qué puedo decir? Inmediatamente me regaló $10,000. Más tarde, se convirtió en algo habitual. ¿Puede ayudarme otra vez? Siento que no está limpio a menos que esté bien frotado. Jessica sonreía y sacaba su teléfono. A su servicio, señora. Pensándolo bien ahora, todo fue un proceso gradual. Me froté la cabeza con frustración. Después de arrastrarme por una tienda de regalos y joyas, pasamos el resto del día en un parque de atracciones. Finalmente llegamos a casa, cargado de bolsas de la compra. A Jessica le encantaba el vino tinto. Estaba agotado del día y me acosté temprano. Pero poco después de quedarme dormido, sentí un cuerpo cálido acurrucarse contra mí. Giré la cabeza y vi a Jessica a menos de un pie de distancia. Su rostro reflejaba paz. Estaba dormida. Suspiré de nuevo. Ni siquiera sé cuándo empezó esto después de mudarme. Primero fue levantarme en mitad de la noche, entrar sin querer en mi habitación y meterse en mi cama. Luego fue emborracharse y meterse bajo las sábanas. Luego hubo tormentas y apagones, y ella estaba asustada y necesitaba que me acostara con ella. Dios mío, cualquier hombre perdería el control. Pero yo no era un hombre cualquiera. Además, si cedía ahora, sería un hombre muerto cuando su antiguo amor volviera. Levanté a Jessica y la llevé a su habitación. La mujer incluso me rodeó el cuello con los brazos. Después de acostarla, intenté irme, pero unas manos delicadas me agarraron. Perdí el equilibrio y me desplomé sobre la cama. Los brazos de Jessica me rodeaban el cuello con fuerza.
Cuanto más forcejeaba, más fuerte me apretaba. Era imposible soltarme. Derrotado, dejé que me sujetara la cabeza firmemente contra su imponente pecho. Sinceramente, era muy suave. Después de un rato, sentí que su respiración se normalizaba. Le solté los brazos con cuidado, la enderecé sobre la cama y salí de puntillas de la habitación. Si me quedaba más tiempo, iba a cometer un error. Apoyé la barbilla en la mano, mirando las nubes por la ventanilla del avión. Pensando en todo, mentiría si dijera que no me conmovió. Jessica me trataba como si fuera su verdadero marido. Pero en ese preciso instante, recibí la noticia de que su antiguo amor regresaba. Era un día como cualquier otro. Jessica y yo volvíamos de una caminata. Estaba siendo imprudente al bajar, dando varios pasos seguidos, y terminó torciéndose el tobillo. Eso fue genial para mí. Tuve que cargarla a la espalda durante todo el descenso. Llovía ligeramente. Empezó a caer, lo cual fue bastante agradable y fresco. Finalmente llegamos al estacionamiento y la llevé al hospital para que la revisaran. Mientras esperábamos, recibí un mensaje. Desde que desperté, había contratado a alguien para que vigilara a su antiguo amor. Al ver que estaba a punto de regresar, me sentí abrumado. Entonces revisé el saldo de mi cuenta bancaria y la pesadez se disipó al instante. Estaba listo. Los días siguientes fueron normales. Me preparé para mi partida y Jessica no sospechó nada. Entonces surgió un gran negocio y Jessica tuvo que ir a negociar en persona. Era la oportunidad perfecta. Unos días antes, empecé a fingir que estaba enfermo. Convencí a Jessica de ir sola con otro miembro del equipo y aproveché para correr. Soy un genio. Mientras pensaba esto, empecé a sentir somnolencia y me quedé dormido poco a poco. Cuando desperté, sería el comienzo de mi nueva vida. Durante los siguientes meses, fui un nómada global. Fui a Islandia a ver los géiseres, las cuevas de hielo azul y la aurora boreal. Vi la ópera de Sydney en Australia, visité Darling Harbour y la Catedral de Santa María. En Nueva Zelanda, exploré el lago Wanaka en el Monte Edén. Luego fui a Dinamarca para ver la ciudad natal de Hans Christian Andersen, el barrio chino de Singapur, el templo Senso-Gei de Japón, el parque Nar, Akihabara y la torre de Tokio. Le di un mordisco al arroz de tortilla en un Mad Café mientras revisaba las últimas noticias de casa. ¡Pum! Extendí un bocado de arroz sobre la mesa. ¿Qué demonios? Estaba leyendo un mensaje de mi informante. El supuesto antiguo amor hizo que desviaran su avión en cuanto aterrizó. Lo transfirieron inmediatamente a un vuelo con destino a Europa del Este. Para entonces, o se estaba pudriendo en un sitio negro o sus partes estaban esparcidas por todo el mundo. Abrí otro mensaje. La trama era aún más ridícula. Además del antiguo amor, también había un pequeño asistente conspirador, el tipo suave y delicado que siempre estaba al borde de las lágrimas. Según la historia original, se suponía que debía aparecer en mi segundo año y dar inicio a otra ronda de drama interminable. Pero en aquel entonces, hice que mi gente lo buscara, y no pudieron encontrar ni rastro. Ahora, al ver esto, me quedé de piedra. Dios mío. ¿De verdad era el mismo delicado asistente? La foto mostraba a un hombre demacrado y de piel oscura blandiendo un pico en una enorme mina a cielo abierto. ¡Rayos! Lo engañaron y lo enviaron a la mina en África antes de que su papel en la historia siquiera comenzara. Eché la cabeza hacia atrás y gemí. ¿Cómo se descarriló la trama por completo? Maestro, ¿le gustaría tomarse una foto conmigo?, preguntó una dulce voz a mi lado. Levanté la vista hacia el altavoz. Claro que sí. Mi sonrisa se congeló en mi rostro. Jessica. Bueno, qué gusto verte por aquí, jefe. ¿Vienes a menudo a preparar cafés? Me levanté de inmediato y empecé a recoger mis cosas. Ya me iba, así que no te molestaré. Intenté correr, pero me flaqueaban las piernas y me tambaleé en un suave abrazo. Cuando volví en mí, estaba en una habitación con un aroma familiar. Esta es la casa de Jessica. Entré en pánico e intenté levantarme, pero tenía los brazos y las piernas atados.
No podía moverme. Entonces una fragancia familiar llegó hasta mí y mi visión quedó oscurecida por algo suave. Escuché la voz de Jessica, pero sonaba extraña. Ah, finalmente puedo acercarme a ti así. Hermano, estaba confundido. ¿Jessica tenía un fetiche tan extraño? En ese momento, mi visión se aclaró, pero lo siguiente que vi fue a Jessica con una mirada enloquecida en sus ojos, lamiéndose el dedo con una sonrisa. El castigo no es suficiente. Ella se subió a la cama, arrastrándose hacia adelante hasta que estuvo sobre mi cabeza. Entonces sentí un trozo de tela cubriendo mis ojos, y entonces, ¿qué demonios, psicópata? Ella se frotaba contra mí a través de la tela y yo apenas podía respirar. Pero parecía que Jessica no estaba satisfecha. Ella se movió hacia abajo. Todavía no es suficiente. Tengo que castigarte apropiadamente por ser travieso. Y entonces ella empezó. Tienes que aguantarlo. Está bien. No te atrevas a terminar hasta que yo te diga que puedes. Un rato después, estábamos los dos completamente agotados. Tú ganas. Eres increíble. Cuando mi mente se quedó en blanco, de repente empezó a funcionar de nuevo y una ola de terror me invadió. Este sentimiento era tan familiar en mi viejo mundo. Miré a Jessica con horror. Ella inclinó la cabeza, lamió una gota de leche de la comisura de su boca y sonrió. Finalmente recuerdas quién soy, ¿no? En ese momento, todas las piezas encajaron, por qué ella era tan buena conmigo, por qué sus padres eran tan amigables y por qué su antiguo amor y el asistente conspirador habían tenido un final tan brutal. Todo fue porque Jessica también era una transmigrante. En mi mundo original, mi situación era complicada. Yo fui uno de esos niños abandonados y criados por mi abuelo. Mis padres trabajaban en empleos que los llevaban lejos de casa, regresando quizás una vez al año, hasta un verano cuando tenía 10 años. Regresaron para quedarse y trajeron a una niña con ellos. Mi papá dijo que ella era mi hermana. Yo no lo veía de esa manera. A mis ojos, ella era solo una extraña, un extraño que trajeron de repente a casa. Mis padres dijeron que no se irían otra vez, que encontrarían trabajo en una fábrica local y estarían allí para vernos crecer. No me opuse. Para ser honesto, nunca me sentí resentido con ellos. Cuando era más joven, ellos habían sido cariñosos y atentos. Siempre me traían la mejor comida y juguetes. Todavía recuerdo a mi padre ayudándome a hacer espadas de madera y pistolas de juguete y llevándome al río a pescar cangrejos. Mi mamá cocinaba mis comidas favoritas, se preocupaba si tenía suficiente calor y me sostenía en su regazo mientras me contaba historias. Incluso cuando trabajaban lejos, me traían golosinas y juguetes y pasaban las vacaciones jugando conmigo. Nunca me sentí lastimado. Mi infancia fue feliz. Incluso cuando ellos ya no estaban, tuve a mi abuelo y a mis amigos. Mis días estaban llenos de juegos y escuela, pero esta nueva hermana comenzó a perturbar mi vida. Ella era pequeñita, se escondía detrás de mi madre y miraba con ojos tímidos. Mi padre me dijo que a partir de ahora, como hermano mayor, tenía que cuidarla bien. No dije que sí, y tampoco dije que no. A partir de entonces, cuando mis padres iban a trabajar, yo iba a la escuela y mi hermana me seguía, con su pequeña mochila moviéndose y manteniendo siempre cierta distancia. Me imaginé que a ella tampoco le agradaba su extraño nuevo hermano. Éramos como compañeros de habitación, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío y no nos metemos entre nosotros. A veces mis padres me obligaban a sacarla a jugar. Ella me seguía en silencio, manteniendo la distancia. Mientras jugábamos, ella se sentaba debajo de un árbol y nos observaba, a veces dibujando en un cuaderno. Su jardín de infancia estaba al otro lado de la calle de mi escuela primaria. Cuando llegábamos a la entrada, yo señalaba, tú vas allí, yo voy allí. Ella asintió tímidamente. Pero cuando entraba a mi escuela, instintivamente miraba hacia atrás y la veía todavía parada en la puerta, luciendo perdida. Suspiraría, preocupado porque mis padres me gritaran y regresaría caminando. Está bien, te llevaré. Yo caminaba hacia adelante y ella se quedó pegada a mi lado como un cervatillo perdido.
La llevé a su salón de clases y saludé a su maestra, quien le sonrió cálidamente. Hola, ¿cómo te llamas? Pero mi hermana era demasiado tímida para hablar. Suspiré y respondí por ella. Cuando todo estuvo arreglado, me giré para irme, pero sentí un tirón en la manga. Sus ojos estaban llenos de pánico, indicándome que no fuera. Al mirar su pequeño rostro asustado, no pude dejarla. Como resultado, perdí una mañana entera de clases para quedarme a jugar con ella en el jardín de infantes. Cuando salió de la escuela, la encontré acurrucada en un rincón, con los ojos fijos en la puerta. En el momento en que me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa alegre. Suspiré sin poder hacer nada mientras ella trotaba y agarraba mi manga. Caminamos juntos a casa. Realmente me has metido en problemas. Ella inclinó la cabeza, sin comprender. Ese día, mi papá me dio una nalgada. Me dolió muchísimo. Mi hermana se paró frente a mí y mi padre finalmente descubrió la verdad. Hermano, ¿por qué no dijiste que era porque te quedabas conmigo? Miré sus ojos inocentes y me rasqué la cabeza. Porque yo también quería jugar. Ella se rió. Hermano tonto. Me encogí de hombros y sonreí. Después de eso, todos los días fueron iguales, pero mi hermana pasó de mantener tímidamente la distancia a tomarme felizmente la mano y presentarme a sus amigos. Después de la escuela, ella me esperaba emocionada en la puerta, pero todavía no entendía realmente el concepto de hermana. Yo era un niño al que le encantaba jugar, y tener que cuidarla significaba que no podía correr libremente como solía hacerlo. Fue molesto. No es que me importara llevarla conmigo, pero era demasiado pequeña y no podía seguir mi ritmo. Y los otros niños estaban en esa edad en que no les gustaba jugar con niñas. Cada vez que la llevaba, cantaban de manera molesta, trajiste a tu hermana de nuevo. Debes amar mucho a tu hermana. No me importó. No se trataba de eso. Solo tenía miedo de lo que diría mi papá. Mi hermana simplemente nos observaba en silencio, con una sonrisa tímida en su rostro. Un día estábamos jugando al escondite. El cielo se estaba oscureciendo. Era mi turno de buscar. Todos se dispersaron y se escondieron. Fui bueno encontrándolos y rápidamente los reuní a todos, pero no pude encontrar a mi hermana. La lluvia empezó a caer más fuerte y pensé que ella debía haberse ido sola a casa, así que corrí a casa. Cuando mi abuelo me vio regresar solo, me preguntó, ¿dónde está tu hermana? Fue entonces cuando supe que no había regresado. Afuera, los relámpagos centelleaban y los truenos rugían. El viento aullaba. Todos corrían a casa. El abuelo salió apresuradamente a buscarla. Me quedé allí congelado. La televisión estaba informando sobre un niño que había muerto en un accidente. Mi corazón se hundió. Salí corriendo bajo la lluvia. La busqué en todos los lugares donde habíamos jugado, pero no pude encontrarla. Estaba empapado hasta los huesos. Mis rodillas estaban raspadas por la caída y mi cara y ropa estaban cubiertas de barro. Mis padres definitivamente me iban a matar cuando llegaran a casa. Pero eso no me importaba. Estaba frenético, buscando por todas partes. Finalmente, en un trozo de hierba alta, oí su voz. Ella estaba agachada allí en silencio, con una hoja grande sostenida sobre su cabeza. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con una sonrisa feliz. Hermano, me encontraste. En ese momento, las lágrimas corrieron por mi cara. Ella simplemente me miró confundida. Ese día la llevé a casa en mi espalda. Hermano, mamá se enojará porque nuestra ropa está sucia. Déjala que se enoje. Ella me abrazó más fuerte, untando barro por toda mi espalda. Entonces estaré contigo, hermano. Después de ese día, mi hermana y yo nos volvimos inseparables. Finalmente entendí que esa personita era mi hermana, alguien a quien tendría que apoyar y proteger durante años, alguien que compartía mi sangre, alguien a quien tenía miedo de perder. Pronto empezó la escuela primaria, la misma que yo. Ya no tuvimos que separarnos. Entramos a la escuela tomados de la mano. Ya no me importaba lo que dijeran mis amigos. Mi hermana era mi hermana y yo la protegería.
A medida que fuimos mayores, el trabajo escolar se hizo más difícil. Parecía que mi hermana no tenía talento para eso. Ella siempre suspendía sus exámenes. Mis padres estaban preocupados. Entonces comencé a darle clases particulares, pero ¿cómo decirlo? Ella simplemente no estaba hecha para el ámbito académico. Sus resultados fueron desastrosos. Después de un tiempo de tutoría, pasó de reprobar a apenas aprobar. No fue una gran mejora. Mis padres se rindieron. Solo querían que viviéramos vidas felices y plenas. Mi hermana solía preguntarme entre lágrimas, hermano, ¿soy realmente estúpida? ¿Soy inútil? Miré sus ojos hinchados. Había llorado toda la noche, aferrándose a su boletín de calificaciones. La abracé suavemente. No, no lo eres. Mi hermana simplemente no es experta en esta área en particular. Vi su cuaderno de dibujo cerca y sonreí. Simplemente estás mirando en la dirección equivocada. Lo recogí. Era evidente que sus habilidades de dibujo mejoraban día a día. Mira, yo nunca podría dibujar así. En realidad estoy celoso. Ella tomó el cuaderno de dibujo, se secó los ojos y me miró. ¿En realidad? Sonreí y le acaricié la cabeza. ¿En realidad? ¿Alguna vez te he mentido? Después de ese día, mi hermana se entregó de lleno a su arte. Mi padre fumaba su cigarrillo y la observaba con expresión aliviada. Pero luego suspiró, si quiere seguir ese camino, le va a costar mucho dinero. Tenía miedo de que le quitara su arte, pero no lo hizo. Al día siguiente, él y mi madre se fueron. Regresaban a trabajar lejos. La próxima vez que regresaron, fue en 2 urnas. Mi padre tuvo un accidente en una obra en construcción. Cuando mi madre escuchó la noticia, murió en un accidente automovilístico camino hacia allí. Un amigo de mi padre de nuestro pueblo natal trajo el dinero de la compensación, las ganancias y sus pertenencias. Desde ese día, mi hermana y yo quedamos huérfanas. Unos años antes, cuando murió mi abuelo, mi hermana vio a mis padres arrodillados con ropa de luto y me preguntó, hermano, ¿a dónde fue el abuelo? Le acaricié la cabeza y le dije, el abuelo se fue a un lugar muy, muy lejano. Ella parpadeó con sus ojos inocentes y preguntó, mamá, ¿papá y tú también me dejarán algún día? Me quedé atónito por su edad. Ella no tenía una comprensión profunda de la muerte. Bueno, tal vez, dije, mirando la luz parpadeante de las velas y escuchando la triste música fúnebre, pero haremos todo lo posible por estar contigo hasta el último momento de nuestras vidas. Me abrazó fuerte. No sabía si entendía lo que quería decir, si comprendía el significado de la muerte. Pero ahora, sin nuestros padres, ya no era esa niña inocente. Mi hermana me agarró la mano. Era cálida. Hermano, todavía me tienes. La miré y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Apreté su mano con fuerza. Sí. Desde ese día, mi hermana fue como una persona diferente. Sus calificaciones se dispararon. Se volvió popular en la escuela, querida por sus compañeros y profesores. Yo, en cambio, compaginaba mis estudios con un trabajo a tiempo parcial en una librería, propiedad de una pareja de ancianos sin hijos. Cuando se enteraron de mi situación, me contrataron con entusiasmo. Lo llamaban trabajo, pero no era exigente, solo reponer estanterías y organizar libros. Sabía que el dinero que dejaron nuestros padres no duraría para siempre, así que quería contribuir lo máximo posible a nuestros gastos. No quería que mi hermana se sintiera desfavorecida o inferior por nuestra situación familiar. La pareja dueña de la librería nos trataba como familia, a menudo nos invitaban a cenar y nos hacían pasar las vacaciones con ellos. Me metían dinero extra en la nómina a escondidas. Eran buenas personas, amables, nuestros ángeles de la guarda. Hermano, quiero especializarme en ciencias, me dijo mi hermana una noche durante la cena. ¿Pero no te encanta dibujar? No te preocupes por el dinero. Puedo conseguir más trabajos y, una vez que me gradúe de la universidad y empiece a trabajar, podré, le respondí. Ella me tomó de la mano y negó con la cabeza. No es eso, hermano.
Simplemente ya no me gusta dibujar. Siento que no puedo dibujar. Me quedé paralizado. Se culpaba a sí misma, sintiéndose responsable de que nuestros padres hubieran muerto mientras trabajaban para pagar sus clases de arte. Estaba cargando con todo e intentando aliviar la presión financiera que yo tenía. Una vez dijo que dejaría los estudios para trabajar como yo, incluso había encontrado trabajo algunas veces, pero yo siempre se lo impedía. No subestimes a tu hermano mayor. Soy bastante capaz, le dije. Desde entonces, la observé con atención, aterrorizado de que lo intentara de nuevo. Continuó diciendo, la ciencia es genial. Puedo ser como tú, conseguir un buen trabajo, ganar mucho dinero, comprar una casa grande y tener un hogar propio. Al mirarla, sentí una oleada de culpa, al final, era mi culpa por no ser un mejor hermano. Había pensado en dejar el instituto para trabajar, pero ella me lo impidió usando el mismo razonamiento en mi contra. Al menos termina la universidad, hermano. Si no lo haces tú, yo tampoco. Nos abrazamos ese día. Después de cenar, mi hermana y yo lavamos los platos, yo lavé y ella los secó y los guardó. Luego limpiamos la mesa, lavamos la ropa y ordenamos la casa. Vivimos juntos durante años como una pareja casada. Después de eso, me hice cargo de la librería cuando la pareja falleció y me la dejó, pero últimamente cada vez menos gente leía libros físicos. Las demás librerías de la zona cerraron una tras otra y apenas tenía clientes. Sentía que les estaba fallando. Suspiré. Finalmente, cuando fui a la universidad y luego empecé a trabajar, la librería cerró para siempre. Encontré un trabajo en una empresa tecnológica con un buen sueldo y nuestras vidas empezaron a mejorar. Parecía que por fin todo iba mejor. Mi hermana brillaba aún más en la universidad, era guapa, inteligente y querida. Siempre presumía del premio que había ganado y yo la invitaba a una cena elegante con mi nuevo sueldo para celebrarlo. Sentía que estábamos compensando todos los años difíciles. Todo parecía ir por buen camino. Después de graduarse, mi hermana obtuvo su maestría y luego su doctorado, y consiguió un trabajo en una gran corporación. Se convirtió en una estrella en todos los sentidos de la palabra. Su sueldo hacía tiempo que superaba al mío, pero nunca me sentí mal por ello. Era mi hermana, unida a mí por la sangre, y seguía siendo la misma que se metía en mi cama por las noches y se quedaba a mi lado por la mañana pensando que así me despertaría de sorpresa. Incluso entraba al baño sin pensarlo 2 veces mientras me duchaba. Yo bromeaba con ella, ¿cuándo vas a encontrarme un cuñado? Ella dudaba un segundo y respondía, lo pensaré cuando tú me encuentres una cuñada. Reíamos y forcejeábamos, pensé que solo era porque éramos increíblemente unidos. Habíamos dependido el uno del otro toda la vida, hasta que vi el cuaderno escondido en un armario. Lo encontré mientras buscaba nuestros viejos álbumes de fotos y, al ver su contenido, me di cuenta de que algo iba terriblemente mal. Sus páginas estaban llenas de fotos mías comiendo, durmiendo y jugando al baloncesto, incluso las fotos de mis amigas tenían grandes X rojas dibujadas sobre sus rostros, y en varias páginas había palabras escritas con tinta roja brillante. Desde ese día empecé a distanciarme de ella. Pensé que solo era una fase temporal, una confusión provocada por su miedo a perder a su familia después de lo que pasó con nuestros padres, pero me equivocaba. Cuando desperté, estaba atado. Ella entró con el rostro marcado por la pena, preguntándome qué había hecho mal para que la odiara tanto. Intenté explicarle, pero no me escuchó. Desde ese día fui su prisionero, comiendo y durmiendo en esa habitación. Me daba de comer cada bocado. Estaba en agonía y todo era culpa mía por no haberla cuidado bien y haber permitido que se volviera así, tenía que expiar mi error. Poco a poco dejé de luchar y empecé a cooperar con ella, lo que la encantó. Me preparaba comidas elaboradas todos los días, nos acurrucábamos juntas, veíamos películas y comíamos bocadillos, mientras mi plan poco a poco tomaba forma. Un día, un plato se rompió, ella lo limpió frenéticamente sin darse cuenta de que yo había escondido un trozo. Ese día el cielo estaba despejado y la luz del sol entraba a raudales por la ventana.
Mi hermana dormía profundamente en la cama mientras yo trabajaba lentamente en las cuerdas que había estado cortando toda la noche. Por suerte, no había usado cadenas. Me levanté, la miré dormir y le dejé una nota: necesito aire. No me busques. Salí corriendo de la casa respirando el aire fresco, pero no esperaba que despertara tan rápido. Hermano, ¿también me dejas?, preguntó mirándome con una expresión de locura y resentimiento. Negué con la cabeza y le dije que no era eso, que no deberíamos estar así. Estaba furiosa. Prometiste que estarías conmigo hasta el final de mis días, rompiste tu promesa, gritó mientras corría hacia mí con unas esposas y una pistola eléctrica. No te dejaré escapar esta vez. Sus ojos carmesí me atravesaron y eché a correr. Corrí durante un buen rato, pero ella era como una sombra imposible de apartar. Vi una intersección adelante, el semáforo estaba a punto de ponerse en rojo y crucé corriendo. El tráfico empezó a fluir y pensé que ya no podría seguirme, pero ella se lanzó hacia los coches. Mi corazón latía con fuerza y corrí hacia ella. Estaba completamente fuera de sí, ignorando su propia seguridad. La empujé fuera del camino y, en mis últimos momentos, vi al conductor salir del coche presa del pánico mientras las bocinas sonaban a mi alrededor. Lo último que vi fue a mi hermana arrodillada en el suelo, sollozando desconsoladamente. Intenté levantar la mano para secarle las lágrimas y decirle que nada de eso era culpa suya, pero no había tiempo. Mi mano cayó flácida. Qué lástima no haber podido quedarme con ella hasta el final. Creí ver a mi mamá y a mi papá saludándome y les dije que iba a buscarlos. Entonces la miré incrédulo, nos veíamos completamente diferentes. Jessica sonrió y dijo que era la persona que más me quería en este mundo. Según ella, había despertado en este mundo hacía mucho tiempo, había apartado al viejo amor que la molestaba y decidido enviar definitivamente a Europa del Este a quien intentó hacernos daño. Mis padres eran los dueños de la librería y mis suegros, aquella pareja. Todo encajaba. Jessica sonrió triunfante y dijo que ya no teníamos parentesco de sangre, así que por fin podíamos vivir en libertad. Intenté negarme, pero se abalanzó sobre mí, tenía que admitir que su plan era brillante. Usó la identidad de Jessica para acostumbrarme poco a poco a esta vida hasta que bajé la guardia y la acepté. Con el tiempo, empecé a corresponderle y tuve que admitir que Jessica comenzó a gustarme. Después de pasar tanto tiempo juntas, era imposible no desarrollar sentimientos. Tras un encuentro apasionado, Jessica descansó en mis brazos y se disculpó, todavía atormentada por la culpa de mi muerte. La abracé y le dije que dejáramos el pasado atrás. Después de morir, mi hermana me enterró, donó todo nuestro dinero a la caridad y luego murió junto a mi tumba tras tomar pastillas para dormir. Ahora tenemos una nueva oportunidad y prometí que esta vez sería diferente. Jessica aceptó, se tocó el vientre y sonrió diciendo que ahora teníamos un hijo en quien pensar. Yo reaccioné sorprendido y ella, con una sonrisa pícara, me dijo que nunca me dejaría ir y que siempre había estado bajo su control. Todo había sido planeado desde el principio. Marido, vamos otra vez.